Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este AgroTalk, retos y desafíos del sector del aguacate Hass en Colombia, que está a cargo del director ejecutivo Jorge Restrepo de Corpo Hass. Entonces ya te doy la palabra para que inicies. Tienes el micrófono inactivo, no te escuchamos. No, ok, sí, el micrófono. Ahí, ya te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Expo Agrofuturo y a Corferias por esta invitación. Me complace pues estar aquí y poderles compartir en estos 45 minutos los retos y desafíos del sector del aguacate Hass en Colombia. Primero, como introducción, vamos a ver algunos datos curiosos del aguacate que nos van llamando la atención y que nos vamos enterando a través de diferentes canales de comunicación, sobre todo ahora en los canales digitales. Por ejemplo, para mencionar algunos, es la fruta más fotografiada en Instagram. Las propiedades organolépticas desde el punto de vista de nutrición son espectaculares para beneficios en la alimentación. Hay más de 400 variedades diferentes de aguacate, pero realmente la más consumida en el mundo es el Hass, en donde los principales, digamos, mercados de consumo son Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora hay otros nuevos centros o epicentros, llamémoslo de nuevos consumidores, que son principalmente los países del lejano oriente. Y ahí quisiera destacar sobre todo a China y a Japón. Bueno, también vemos que hay una gran cantidad de subproductos que se van derivando del aguacate, porque tradicionalmente pues de pronto vemos que estamos más limitados a conocer el guacamole o la pulpa, pero sabemos que ya hay paletas, cápsulas de semilla de aguacate, cubiertos orgánicos hechos de pepas de aguacate, gazpacho, cosméticos, accesorios, etcétera. Es decir, el valor agregado pues cada vez cobra también más importancia y vemos una gran creatividad de todas estas industrias por darle más protagonismo pues a la fruta. Y otra novedad es que ya hay varios restaurantes en el mundo, resalto que además en Medellín hay 4, donde el protagonista principal de la carta es en aguacate. Eso, inclusive en cafés también, eso se ha visto en Australia, en Holanda, en Nueva York, y como les dije, qué gusto saber pues que en Medellín ya los tenemos a nivel de esta oferta pues gastronómica. Bueno, haciendo ahora un barrido de cómo está la oferta mundial, pues realmente aquí el gran jugador es México, que tiene más del 60% de la producción y el suministro mundial, seguido de Perú y Chile, que son pues realmente nuestros 3 grandes competidores. Ahí vemos que Colombia ya se acerca, está en el quinto lugar. Ahí quiero explicar que las cifras están en libras. Y bueno, yo creo que con el potencial que tiene Colombia y al ritmo que viene creciendo, posiblemente en 15 años esté ubicado en el segundo lugar en el mundo. Ahora pasamos al lado de la demanda. Como lo mencioné, los principales bloques de consumo, pues primero es Estados Unidos, que tiene aproximadamente entre el 30 y el 35% del consumo mundial, seguido de la Unión Europea en bloque, pues realmente en la suma de los 28 países, y ya siguen ahí Canadá y Japón y China, que son esos nuevos, digamos, países
donde la fruta está empezando a tener como gran notoriedad y que han sido mercados que se han desarrollado en muy poco tiempo en estos últimos años. Vamos a ver cómo fue el desempeño de este sector el año pasado. En cuanto a las exportaciones, tuvimos 89 millones de dólares, que son aproximadamente 44.500 toneladas. Crecimos el 42% en dólares y el 49% en volumen, es decir, en toneladas, que son crecimientos, digamos, muy atractivos si lo comparamos con cualquier otro sector del agro o con cualquier otra industria en la economía de un país. A nivel estadístico, pues 111 empresas registraron exportaciones en los reportes de la DIAN. Aquí realmente el gran porcentaje de lo que se envía de la fruta va por vía marítima en contenedores de 40 pies. Realmente lo que hay en materia de envíos por vía aérea pues son una minoría. Se abrieron dos nuevos mercados, que son China y Japón, y tuvimos un gran crecimiento en relación al mercado de Estados Unidos, que se había abierto en agosto del 2017. Y bueno, entre el 2018 y el 2019, Estados Unidos creció el 306% en toneladas y el 430% en dólares. En conclusión, pues tuvimos un año bastante positivo y con muy buenos resultados a nivel general para el sector. Y vamos a ver cómo ha sido la evolución de las exportaciones mes a mes en estos últimos años, pero aquí hay como algunos aspectos que quisiera explicar. Lo primero, como la cosecha principal va de octubre a marzo, ahí es donde más, digamos, más marcados están los crecimientos. Y la cosecha traviesa, que es, llamémoslo, la secundaria, va desde mayo hasta agosto. Colombia tiene una mejor oportunidad desde el punto de vista de lo que hay de oferta en el mercado, en la cosecha principal en el continente europeo, que además consolida el 93% de las exportaciones de aguacatejas de Colombia. Aquí vemos en esta gráfica que en la cosecha traviesa, que es decir, entre los meses de mayo y agosto, los meses pares es donde, digamos, tenemos un comportamiento más negativo por sobreoferta de países competidores como Perú, sobre todo en Europa, que tienen periodos de alternancia y en esos años pares tienen digamos, el árbol da una producción mucho más alta. Entonces, de entrada les digo que los meses impares son mucho mejores para nosotros en materia de precios en toda la cosecha que va en mitad de año, principalmente porque Perú y Sudáfrica tienen el fenómeno de alternancia y podemos, al haber una menor oferta, pues tener mejores precios. Conclusión, la cosecha traviesa la de mitad de año, digamos, aunque es menos representativa en porcentaje, también los precios que se pagan por la fruta son inferiores en comparación a la de fin de año. Pero en esos análisis de exportaciones que les mostré en la lámina pasada, pues realmente ahí lo que está sumando es el total del año, incluido pues cosecha principal y traviesa. Bueno, en esta tabla es un resumen de lo que son las exportaciones en lo que va corrido de este año, que es hasta donde tenemos estadísticas oficiales ya confirmadas a junio. Vemos que la concentración más alta en materia de destinos está en Países Bajos, porque la fruta entra por el puerto de Rotterdam, que es el principal centro de distribución de perecederos en Europa, y ahí se empieza a distribuir al interior del continente. Es decir, desde el punto de vista estadístico es un gran mercado, es el más importante y es aproximadamente el 60% del total, pero la fruta no se la están consumiendo en Holanda, sino en muchos otros países de Europa continental. Y los mercados que le siguen en importancia son Reino Unido, España y Francia, que si yo sumo esos,
con Holanda, pues me da cerca del 90% de las exportaciones concentradas en 4 países de Europa. Bueno, para ver lo que es el panorama de los mercados abiertos, pues aparentemente vemos muchos mercados ahí, pero recuerden que Europa sigue representando el 93% y hay 4 mercados abiertos en los últimos 3 años que están empezando pues a tomar protagonismo, que son Argentina, Estados Unidos y muy recientemente lo que es China y Japón. Ahora, en negociación, pues tenemos en este momento Cuba, México, Chile, Corea del Sur. De estos, los más, digamos, los más atractivos serían Chile y Corea, y que además creemos que son los que se van a abrir entre el corto y el mediano plazo por los avances que ha tenido la autoridad sanitaria en la negociación de los protocolos. Chile es un mercado supremamente atractivo, aunque es un país productor, ya vimos que es el tercero en el mundo después de México y Perú, pues el consumo local es grande, el precio que pagan por la fruta es alto, tienen un periodo corto de producción y han logrado promocionar mucho el consumo interno, entonces varios de los meses del año tienen que importar fruta. Desde el punto de vista logístico, estamos a pocos días de tránsito en la ruta del Pacífico, es decir, tenemos todas las ventajas desde el punto de vista de demanda y logística para poder aprovechar ese mercado que está en negociación. Y bueno, eso es parte de los, digamos, de las grandes expectativas que tenemos en la apertura de nuevos mercados para ir diversificando lo que se tiene en concentración en Europa. Ahora vamos a hacer una corta introducción de Corpo Haas. Voy a aprovechar, les quiero poner un video que dura un minuto y que ilustre un poco como todos los ámbitos y momentos y actuación que tuvimos en nuestro gremio, donde me sirve además como una introducción para los desafíos que vamos a comentar. Ah. Un segundo. ¿Me escuchan Perfecto. ahí? Sí, te escuchamos. Me disculpan, es que Tranquilo. eh, Aprovecho el espacio para recordarles a los asistentes que el chat está abierto para las preguntas que tengan y al final las resolveremos junto con el señor Jorge. Gracias.
Señor Jorge, no vemos el video. Estamos escuchando, pero no vemos el video. ¿Dejaste de compartir? Ay, em, ya voy. Ahí se ve. Ahí vemos la cámara. Dale en compartir contenido. Eso. Ahora sí. Muy bien. Voy a dejar de... El sonido de pronto no se escuchó muy bien, pero pues las imágenes sí, lo Ah, vimos bueno, perfecto. no importa. Ahí ven la presentación. No, señor, se ve gris. Selecciona el archivo de la presentación. Dame un segundo. Deja de compartir y selecciona el archivo nuevamente. Em, Ahora sí. bueno. Bueno. ¿Ven la pantalla? Sí, señor. Sí, ahí se ve perfecto. Listo. Bueno, entonces ahí vieron de pronto el ámbito de nuestra actuación en el 2019 y eso pues muestra un poco este mapa de actores que realmente son muchos más y con quien este gremio tiene que interactuar en su día a día a nivel público y privado, nacional e internacional, pues para poder precisamente sacar todas esas iniciativas que tiene en su plan estratégico. Si uno mira lo que es Corpojas, pues y lo comparamos con los gremios homólogos de los otros países productores, somos el más joven de los gremios en el mundo. El que sigue es APAME en México, que nos lleva 15 años. Nosotros apenas cumplimos 7 en abril de este año. Y bueno, ahí se da uno cuenta, digamos, el grado de madurez que tiene esta industria en relación a los otros países. Ahí están viendo la pantalla porque este es como un antes y un después en la industria
de este sector en el desarrollo de este sector en Colombia. ¿Alcanzan a ver ahí la pantalla y la foto de Medellín? Sí, sí, señor, se ve Bueno, perfecto. perfecto. Muy bien. Ahí ven. Sí, sí, señor. No se escucha, pero pues sí estamos viendo la imagen. Ah, bueno. Bueno, ahí ven la pantalla. Sí, señor, se ve bien. Listo. Entonces, no podíamos dejar de mencionar lo que había sido el desarrollo del Congreso Mundial que le fue adjudicado a Colombia en el 2015, en un momento en que Corpojas tenía 2 años de existencia, y pues ese era un gran reto, precisamente porque es un evento que se realiza cada 4 años de forma itinerante, es decir, nunca había sido en Colombia en sus 8 ediciones anteriores y posiblemente en 50 años no vuelva a ser en Colombia. Entonces era una oportunidad única para contarle al mundo lo que está pasando en este país. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de diversos titulares de importantes medios de comunicación que van hablando aspectos positivos a Colombia. Además, pues desde mucho antes del Congreso, que tuvo pues una repercusión mediática importante. Eh, Aquí quiero resaltar, ya nos vamos metiendo un poco más en materia en lo que son esos desafíos. Tenemos ya un nuevo horizonte en Corpojas, precisamente porque algunos de los grandes objetivos que teníamos para el 2019 ya se cumplieron. Ya estamos viendo pues el panorama mucho más lejano al 2023 y realmente está enmarcado en liderar la sostenibilidad de la agroindustria colombiana, el aguacatejas como propósito superior, 5 imperativos y nueve objetivos estratégicos. Entonces, voy a simplemente enumerar los imperativos, que es como lo más importante sin entrar en lo otro en detalle. Lo primero es fortalecer y desarrollar las capacidades internas de la corporación para buscar pues su sostenibilidad financiera y administrativa en el largo plazo. Lo segundo es consolidar el desarrollo y el conocimiento integral del sector en los productores y exportadores. Y aquí cabe lo que es convertirse en el cerebro de la información de la industria, en trabajar el tema de la calidad, en la investigación con aliados, etcétera. Lo tercero, posicionar el aguacate Hass en el mercado interno y externo, es decir, interno a nivel consumo y externo, digamos, como marca país y como origen Colombia en los diferentes mercados que ya mencionamos. El cuarto es contribuir a la sostenibilidad ambiental y social. Vemos que uno de los trabajos también muy importantes con todo lo que está pasando y las amenazas y las situaciones que están viviendo otros países que nosotros no podemos estar ajenos y en donde realmente ya es un tema de convicción que tiene que irse trabajando en todas las acciones que hagamos, que todo sea apuntando a la sostenibilidad. Y lo último es fortalecer el relacionamiento
con ese mapa de actores que les comenté, digamos, con quien son pues realmente todos aliados para poder desarrollar todo nuestro plan. A nivel del mercado interno, pues uno de los grandes desafíos es precisamente, primero, dar a conocer la fruta en relación a las otras variedades, con las diferentes bondades. Lo segundo, incrementar los momentos de consumo, porque si ustedes miran que ahí están las comidas típicas, las principales en Colombia, pues el aguacate está considerado ahí digamos, como un acompañamiento, una guarnición, pero además no se utiliza en muchos casos la variedad Hass. Pero es una fruta muy versátil que permite además no solo consumirse como acompañamiento en el almuerzo, sino en muchos otros momentos del día, con esa gran ventaja de que es una fruta monodosis y que no hay que compartirla. Entonces, y eso tenemos mucho por aprender de esos mercados desarrollados que han logrado posicionar, digamos, no solo los momentos de consumo e incrementarlos, sino también al público objetivo a los cuales les llegan en sus diferentes campañas, porque no es solamente el ama de casa, sino también los millennials, la gente que vive sola, la gente que lleva la lonchera al mercado, la gente que, es decir, diferentes públicos, los cuales todos pueden ser realmente vulnerables a trabajarlos pues con campañas de promoción y marketing. Bueno, aquí vemos un poco como los principales clústeres de producción. En Antioquia está Urrao, Sonsón y Abejorral y el suroeste antioqueño. El oriente cercano también. No significa que sean las únicas, pero de pronto son las más representativas a nivel de hectáreas. Está el norte de Caldas, que lo compone Aranzazu, Neira, Pácora, Aguas y Salamina. El norte del valle, La Tulia, Bolívar principalmente, Guática y Quinchía y Río Sucio, que están inclusive entre dos departamentos, Risaralda y Caldas, el Quindío, el Cauca, el Huila y el Tolima. Realmente son las zonas de altura de las cordilleras porque la fruta normalmente se siembra entre los 1800 y 2600 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué está pasando? Digamos, lo que vemos como sucesos y hechos que van marcando como la nueva realidad de la industria. Hay una integración vertical tanto hacia adelante como hacia atrás en la cadena de valor. En la cadena, pues digamos que empieza el vivero, después la producción, después la exportación o la empacadora, después el proceso de transformación, etcétera. Tenemos muchos cultivos jóvenes que están muy próximos a iniciar su etapa productiva, entonces pues va a haber una explosión de fruta importante en materia de nuevas toneladas que van a entrar a la oferta nacional e internacional. Los bienes y servicios conexos en la cadena de valor no crecen al mismo ritmo que las exportaciones. Es decir, miren que es un sector que crece entre el 40 y el 50%. La oferta de contenedores es la misma, la oferta de refrigeradores y de generadores también. Competimos en algunos casos con otros sectores en campañas principales, por ejemplo, demanda de contenedores, etc. La apertura de nuevos mercados, esperemos que rápidamente se dé Corea y Chile. Ya los otros sí pueden ser de más largo plazo. El Congreso Mundial, que realmente pues partió la historia en dos como el congreso más exitoso de la historia de todos los que se han realizado. Hemos sido priorizado como una cadena dentro de los planes de la agenda de internacionalización del gobierno, en lo que llaman Colombia Exporta Agro, donde trabajamos con el Club Élite, que está compuesto principalmente por el Ministerio de Agricultura, de Comercio, ProColombia, el ICA, etcétera. La inversión extranjera viene creciendo, principalmente de lo que es Chile, Perú y México en las Américas, y también tenemos casos de Sudáfrica y Estados Unidos. Y se viene dando, pues, que es algo como muy positivo, la formalización de este sector en materia de todos los empleos que viene generando tanto en permanentes como en los temporales durante la cosecha.
vamos a enumerar los desafíos. La sostenibilidad es uno muy, muy grande porque al final todo radica en que el sector pueda permanecer en el tiempo y ser rentable y generar pues desarrollo, negocios, bienestar, trabajo por la comunidad, empleo, etcétera. Tenemos que diversificar mercados. Hay una altísima concentración todavía en Europa y aunque afortunadamente pues los otros mercados recién abiertos vienen un poco ahí escalando las estadísticas, cada vez los países son más exigentes en materia de certificaciones, no solamente de buenas prácticas agrícolas, sino también en lo relevante a lo social y lo ambiental, y van convirtiendo eso en aspectos que en el momento pueden ser un plus, pero se van convirtiendo en factores mínimos de supervivencia para poder sacar la fruta y tener mejores precios de retorno. Otro desafío es la amenaza del acceso del aguacate peruano a Colombia que se dio en octubre del año pasado como resultado de una reunión bilateral entre los dos presidentes desde hace varios años. Y bueno, todavía no ha sido representativo, pero considerando a lo que le pasa a Perú en mitad de año, pues creemos que puede ser de gran impacto para digamos, para la oferta, para el exceso de oferta que hay en el consumo interno. Todavía muy bajo consumo interno, pero muy alto en relación pues al protagonismo que tienen las otras variedades. El COVID-19, pues que ni entremos en materia ahí porque todos conocemos lo que eso puede generar, digamos, de cambios ahora y de problemas que esperamos solucionar por lo menos en el corto plazo. La calidad es algo que nos preocupa muchísimo. Estamos teniendo impacto negativo sobre la imagen de Colombia en los principales mercados. El precio viene siendo muy castigado. Cada vez hay más exportadoras que no estamos seguras si todos están cumpliendo los requisitos, digamos, de calidad que se exigen y al final, cuando hay malas prácticas, así sea por ignorancia, pues el que pierde es el origen Colombia a nivel internacional y sobre eso ya estamos empezando pues a tomar acciones, vamos, mucho más contundentes para proteger pues el nombre y el origen a nivel internacional. Otro desafío es la información actualizada del sector. Todavía hay mucha dispersión, exceso, digamos, de información. Es difícil mantener las estadísticas actualizadas. El sector crece demasiado rápido. El total de hectáreas es muy superior a lo que figura con registros ICA de predio exportador, donde, digamos, en la etapa temprana antes de la primera cosecha no es obligatorio hacerlo y entonces hay muchos cultivos que están sembrados y que todavía no han tenido la producción y que no están en las estadísticas precisamente porque no consideran que es el momento. Entonces ahí hay un tema de censo y de saber qué es lo que hay como un gran proyecto. La infraestructura en las vías terciarias, sobre todo pues que conecten a los municipios productores con las troncales y las plantas empacadoras. Eh, Estamos crudos en investigación y desarrollo y sabemos que eso es de lo más importante que puede tener un sector en la agricultura y hay ejemplos para aprender de otros gremios que ya tienen pues sus grandes centros de investigación y que finalmente son factores que impactan directamente en el conocimiento y en la competitividad de un país que tiene la particularidad de ser en conjunto con Kenia el único país que produce aguacatejas a gran escala en la franja ecuatorial en el mundo. Y el otro desafío es la promoción y marketing de país. Estamos pensando también en ver qué atributos podemos ir construyendo y encontrando y averiguando para tener una nueva marca que realmente genere pues mucho más conexión con el aguacate colombiano y que no sea solamente por un tema de precios o porque no tengan o porque simplemente no tengan otras opciones de oferta de países en el momento de entrar al supermercado. Queremos que reconozcan el aguacate colombiano por muchos más factores. Aquí hay un ejemplo de precios, digamos, de importación en Europa recientes para los diferentes calibres. Y si ustedes miran, para los calibres, digamos, 16 hasta el 24, ahí se ve claramente
que los precios con los que están valorando nuestro aguacate en Europa son inferiores a los que tienen, por ejemplo, Perú y Sudáfrica, que son precisamente con los que competimos todos estos cuatro en la cosecha secundaria ahora en Europa. Y esto precisamente es la consecuencia pues de esos problemas de calidad que yo les estaba mencionando, que al final no es solo la percepción, sino también un menor precio que impacta al exportador y obviamente pues al productor. Muy bien, eso es lo que les quería contar. Tenemos 10 minutos para ser estrictos con el tiempo para preguntas. Claro que sí. Mil gracias, señor Jorge, por la intervención. Ya en este momento las tengo aquí recopiladas, entonces empecemos con las preguntas. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos frente a México? A ver, primero, el número de hectáreas y digamos la cantidad pues de siembra y producción. Ahí hay un diferencial grande y México tiene el 60% del suministro mundial y tiene el 85% del mercado americano. Entonces realmente ahí la desventaja de pronto más evidente es puntualmente para Estados Unidos. Lo segundo, puede ser un país que además esté llegando también a límites de pronto disponibilidad de tierras y por eso es que ya también se empieza uno a dar cuenta de inversión extranjera mexicana en Colombia. Otra diferencia, digamos, donde ellos claramente tienen una ventaja es que son muy agresivos en promoción con su marca Avocados from Mexico, que con las acciones, digamos, que hacen a nivel de diferentes canales y comunicaciones son muy agresivas comercialmente, muy creativas y parece que no tuvieran límites en sus presupuestos a tal punto de que han hecho 5 años, por ejemplo, pauta en el Super Bowl, que es el minuto publicitario más caro del mundo. Entonces, ahí hay un tema de reconocimiento pues del aguacate colombiano derivado de esas campañas, perdón, mexicano derivado de esas campañas. Básicamente eso es como en nuestras ventajas y desventajas. Perfecto. Nos preguntan, cuando habla de mercados abiertos, ¿quiere decir que tienen beneficios arancelarios o algún TLC? Bueno, muy buena pregunta. Lo primero, cuando se firma un TLC, no necesariamente implica que el mercado se abra para el aguacate Hass colombiano. Por ejemplo, el TLC con Estados Unidos se firmó en el 2012 y y el aguacate Hass tuvo el acceso en el 2017, 5 años después. Entonces, realmente aquí las barreras realmente no son arancelarias, sino son de carácter fitosanitario o en materia, digamos, de certificaciones. Y lo otro es que cuando se abre un mercado, no necesariamente implica que uno al otro día puede empezar a exportar. De hecho, les voy a dar un ejemplo. El mercado de China, el acuerdo lo firmó el presidente en julio del año pasado. La delegación de inspectores vino en diciembre y la primera exportación se hizo en mayo, es decir, casi un año después. Ok. Dicen, desde el punto de vista del agricultor, ¿qué podemos hacer para volvernos más competitivos y productivos frente a los agricultores de aguacatejas en México? ¿Qué tecnologías han implementado ellos que nosotros no? Eh, bueno, yo creo que, a ver, ellos tienen primero una historia de muchísimos años, tienen centros de investigación, hay dos zonas productoras muy importantes que son Michoacán y Jalisco. Eh, Tienen una masa de productores, digamos, a nivel que hace que el gremio pues tenga muchas más posibilidades en materia de proyectos por los ingresos que genera. Eh, la parte de promoción, como lo mencioné, pues nos llevan muchísima ventaja. No, realmente es difícil poder decir en qué superamos a los mexicanos. Yo creo que
hay una combinación de factores de los cuales pues tenemos que aprender, pero que podríamos, de pronto es una lista ya demasiado larga como para entrar en detalle. Pero aquí la ventaja es que ellos son muy abiertos y pues nos pueden, como en cualquier momento, compartir como sus experiencias y tenemos excelente relación con los gremios allá. Perfecto. Me preguntan que si Corpojas tiene un departamento técnico y cuál sería el contacto para hablar con ese departamento. El número de Corpojas contacto o el correo. todavía Ujú. no tiene departamento técnico. Perfecto. ¿Cuáles son los costos de instalación por hectárea y cuánto tiempo de retorno de la inversión? Pues mira, realmente una vez se siembra, la primera cosecha empieza a dar aproximadamente en el año 3. O sea, uno ahí empieza a recibir caja, porque ya puede empezar pues a vender la fruta que si está certificada o habilitada para mercados internacionales, pues tendrá precios superiores. Y el equilibrio se logra más o menos en el año, entre, más o menos entre el año 6 y 7. Eso es muy importante para tener como un horizonte, digamos, de recuperación de la inversión. Lo otro, pues los factores también influyen es si la tierra es propia o alquilada, pues hay un diferencial grande. Si la tierra se compra ya en producción, pues también hay otra diferencial. Nosotros tenemos digamos, unos rangos orientativos, pero tratamos de ser muy conservadores en cuanto a comunicar en cuánto puede oscilar esto, porque pues después a una persona de pronto se le va eso en otras cifras que no concordaban por X o Y factor y resulta que pues, nosotros no podemos asumir responsabilidad por eso. Eso realmente va, yo creo que debería ir más del apoyo con, con un agrónomo. Ok. Preguntan, ¿el mantenimiento exponencial de la producción es una de las principales preocupaciones de los productores? ¿Si va a haber mercado para tanta fruta? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y por cuánto tiempo? A ver, uno, hay una oportunidad grande con el mercado interno donde precisamente tenemos que posicionar la fruta para cuando tengamos situaciones adversas en los mercados internacionales. Lo segundo es, eh, hay un instrumento que son las mesas fitosanitarias que pensamos desarrollar en 6 municipios este año y que son un vehículo para masificar el número de hectáreas eh, y poderlas habilitar para los mercados con plan de trabajo, que son precisamente los distintos a Europa que se abrieron en los últimos 3 años, es decir, eh, China, Japón, Estados Unidos y Argentina. Y ahí hay un tema de control y monitoreo de 3 plagas cuarentenarias. Entonces, esa debería ser una salida natural también de nuestra fruta para no depender de Europa. Y yo creo que en el fondo nuestro mercado natural debería ser Estados Unidos. Y si uno mira, pues es que uno ya tiene abiertos los dos principales bloques económicos del mundo, que son Estados Unidos y Europa. Entonces, y lo otro es mantenerse al día con las certificaciones, porque si el mercado me va indicando, sobre todo en Europa, que hay certificaciones en materia ambiental, social, de buenas prácticas, que uno no va cumpliendo, el mercado lo va sacando y le va castigando el precio y fuera de eso, pues va perdiendo ventaja en relación a los otros productores de los diferentes países que sí cumplan esos, esos requisitos. Es más, eso ha evolucionado tanto que hay hasta supermercados independientes que tienen certificaciones propias que no sirven sino para venderle a un supermercado. Mm. Entonces, eso va a ese ritmo y aquí uno de los grandes retos no es solamente certificarse, sino también recertificarse porque las certificaciones también tienen vencimientos y una caducidad. Pero en el fondo es un negocio de agroexportación y cuando uno entra en esto tiene que pensar realmente en los mercados externos, pues como el gran potencial que tiene esta industria agroexportadora. Perfecto. Otra pregunta nos hacen, dónde puedo encontrar los datos más recientes sobre los países que más exportan aguacate?
Mira, ahí hay varias fuentes. Una, el Hass Avocado Board, y era inclusive una de las láminas del principio, que ahí estaba pues como al cierre del 2019 en los países exportadores. Otra es TradeMap, que creo que ProColombia tiene la suscripción y con mucho gusto pues les puedo sacar un poco estadísticas actualizadas también, no solo de quienes exportan, sino de quienes importan y que son suscripciones de pago. Otra es Trade, que es una fuente de información que nosotros tenemos también suscripción y podemos sacar todo el comercio que tiene Colombia en materia de exportaciones por país o de dónde están precisamente pues importando esos países. O sea, las fuentes de información son varias, ahí están relativamente actualizadas y es de fácil acceso. Perfecto. Aquí nos hacen otra. ¿Qué parámetros, además del calibre, del tamaño, son tomados en cuenta para la exportación de aguacate Hass? Pues, a ver, hay varios. Uno, la estética. Otro, las certificaciones. Eh, Otro, la temporada o la oferta que haya en el mercado que hace que el aguacate Hass colombiano sea más atractivo en relación a la de los otros países. Otro, la reputación que tenga la exportadora, empacadora con sus clientes. Hay mercados también, digamos, más evolucionados y más desarrollados. De pronto los de Europa mediterránea son más flexibles que los del norte de Europa. Pero al final yo creo que uno de los grandes parámetros son las certificaciones que les digo. Esas son las que van marcando la pauta y en la medida que uno tenga cada vez más de ellas, pues eso es un precio adicional a la fruta que se puede ir recuperando, porque obviamente la fruta puesta en un supermercado tiene un mejor precio pues, que puesta o en una plaza de mercado o en el canal Oreca, que es el de hoteles, restaurantes y cafeterías, que no les importa tanto la estética porque es una fruta que va a tener pues otros, digamos, otras formas de consumo que no es propiamente el consumidor final el que la ve en un espacio como en un supermercado. Ok, aquí nos hacen otra pregunta. ¿Qué se está haciendo para esas empresas que no están haciendo bien la tarea en términos de exportación, para no dañar el nombre de nuestro origen país? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque precisamente estamos elaborando como un plan para contrarrestar ese problema. Voy a enumerar, digamos, en el corto plazo dos acciones donde tenemos muchas más. Una es un manual de buenas prácticas que lo vamos a divulgar por todo Colombia para toda la cadena de valor, no solo para el productor, sino también para el transportador, para el puerto, para el proveedor de bienes y servicios, para el nuevo entrante interesado, etcétera. Eso va a ser, digamos, de una masificación total. Y estamos pensando también en el manual de calidad del aguacate Hass colombiano, que es un proyecto que se puede demorar casi un año, pero que además logre comunicarle a la comunidad internacional todas las particularidades que tiene nuestro aguacate y que debería ser digamos, la Biblia de consulta para mantener esas condiciones de calidad. Hay otras acciones que tenemos contempladas, pero digamos que todavía pues no las hemos puesto en marcha, pero que sé que van a ser eh, rápido. Otra también son jornadas de conocimiento para mostrarle a los productores de una manera pues más vivencial esos problemas en cuanto a las quejas de los compradores, las fotos, etcétera. Y hay otra acción que es precisamente vamos a hacer un estudio de mercado apoyados con ProColombia para identificar ya en los mercados de destino cuáles son los aspectos que más nos están golpeando y cómo creen esos compradores que deberíamos también contrarrestarlos, inclusive indagando también sobre qué es lo que esperan de una marca país Colombia. Ok, bueno, la verdad nos quedaron varias preguntas sin resolver, pero pues nos quedamos
ya corticos de tiempo. No sé si de pronto quieras compartir tu correo electrónico donde las personas puedan hacerte llegar esas preguntas y poderlas resolver. Sí, mira, con mucho gusto. Es muy fácil. director@corpojas.com. Perfecto, perfecto. Entonces, igualmente, muchísimas gracias, señor Jorge, por el tiempo, por estar aquí. Igualmente, toda la charla quedó grabada y esta va a estar en las memorias de los Agrotalk en la página web de Expo Agrofuturo Digital, ¿vale? Entonces, para que puedan ir allá y revisarla. Mil gracias a las personas que se conectaron con nosotros. Ya en un momento, en 10 minutos exactamente, iniciamos con el siguiente agrotalk, que son las prácticas alimentarias saludables a cargo de Camila Aguilar de la Fundación Alpina, ¿vale? Muy bien, bueno, muchas gracias a todos por el interés y quedo muy a la orden que me escriban para aclararles pues más dudas. Mil gracias, señor Jorge, que tenga Bueno, bonita tarde. hasta luego.